Hola amis, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además les tengo una playlist con una maratón de casos, así que también se pueden poner al día con los más de 50 casos misteriosos que hay en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video ya que eso me ayuda a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. El miércoles 15 de agosto del año 2018, muchos turistas disfrutaban de sus vacaciones en el Muelle Prat en Valparaíso, Chile. Un paseo tradicional en este sector es viajar en una embarcación disfrutando del mar, el calor y la brisa, pero el recorrido que prometía ser un momento de placer se convertiría en el terror de aproximadamente 50 turistas que iban a bordo cuando vieron algo extraño que flotaba sobre el agua. En un inicio pensaron que era un animal que se había caído y ahogado, pero para cerciorarse, el capitán decidiría dar un giro en su barco y pasar esta vez cerca a lo que fuera que la marea estaba arrastrando. No haría falta estar demasiado cerca para hacer el más espeluznante hallazgo, un torso humano. Algunos turistas reaccionaron sacando cámaras de celulares y grabando atónitos lo que estaban viendo. Otros se taparon los ojos horrorizados mientras gritaban y lloraban del impacto que esto les causó. El capitán daría inmediato aviso a las autoridades, quienes se dirigieron al lugar para retirarlo del sitio y hacerle los debidos análisis. Al mismo tiempo se realizaba el cotejo de las listas de pasajeros de los barcos internacionales que habían viajado por esos días al muelle para saber si faltaba alguna de las personas. Se revisó también las cámaras de seguridad de la zona para ver si obtenían algo que les diera un hilo investigativo, pero solo un par de horas después se verificaría que el cuerpo no correspondía a algún turista. Se pudo verificar por sus genitales y pecho que la persona hallada era de sexo masculino y rondaba entre los 30 a 40 años de edad. No poseía características singulares como lunares o tatuajes que de pronto permitiera a la policía dar avisos sobre esos detalles específicos y lograr que su identificación fuera más sencilla. Según explicó uno de los peritos, el torso no parecía que llevara mucho tiempo en el agua, así que su muerte se había producido probablemente hacía poco tiempo. Esta parte del cuerpo presentaba además cortes muy limpios de su cabeza y extremidades, pues fueron como que hechos desde las articulaciones, y esto les haría pensar a los expertos forenses que la persona que los había realizado podría tener algún conocimiento en anatomía humana. Adicionalmente, no había sangre que hubiese cicatrizado las heridas, lo que indicaba que a la víctima le habían hecho esto cuando ya estaba sin vida. La Brigada de Homicidios elaboraría un catastro de personas desaparecidas de la zona para ver si alguna cumplía con las características del hombre hallado. Unos 5 o 6 días después se enterarían que habían 2 sujetos reportados como desaparecidos. Uno de ellos era Aníbaldo Villegas Gutiérrez, quien era más similar al perfil de la víctima, que para ese momento aún era de identidad desconocida. Aníbaldo tenía 50 años y era el menor de 10 hermanos, de los cuales 5 eran hombres. Desde pequeño disfrutó la música y el deporte. Sus pasatiempos eran sentarse en el sofá a escuchar música clásica y deleitarse con cada melodía, o si no, siempre se le veía corriendo, montando bici o jugando fútbol. Era una persona sumamente activa. Este hombre optaría por estudiar computación, la cual era otra de sus pasiones, y poco después se convertiría en docente en un colegio de Villa Alemana en Valparaíso, en Chile, donde sus alumnos lo recordaban como un maestro cariñoso, paciente y buena persona. Todos los amigos de este señor coincidían en que era una persona muy buena, sencilla y especialmente muy bondadosa. Siendo todavía muy joven, Aníbaldo había contraído matrimonio. Poco después había llegado su primer hijo, a quien llamaron Alejandro, y él era un padre muy amoroso y muy atento. Usualmente le aconsejaba a su retoño llevar una vida tranquila y sana, como él mismo la llevaba, además de que le inculcó el gusto por la música.
Varios años más tarde, la convivencia entre este señor y su esposa se complicaría, por lo que decidieron divorciarse. Ella había mantenido la custodia del menor, mientras que su padre continuaba estando igual dependiente que siempre de él. En el año 2009, Nivaldo, con 41 años, comenzaría a impartir clases para los adultos que se habían inscrito en el liceo para terminar sus estudios secundarios que no hicieron en su niñez o adolescencia. Fue entonces cuando él se fijaría en una de sus estudiantes, quien le hablaba de forma coqueta, dulce y encantadora. Ella era Joana Hernández y tenía 23 años. Ambos comenzarían a intercambiar mensajes a través de Facebook y poco a poco fueron creando un vínculo amoroso que decidieron que era mejor que se mantuviera en secreto debido a la amplia diferencia de edad. Sin embargo, el problema mayor no era ese, sino que la joven en realidad se encontraba casada y tenía un hogar con 2 hijos. Parece ser que la química era tanta entre los dos que, a pesar de los obstáculos, o por lo menos así lo veían ellos, continuaron sus constantes conversaciones y poco a poco la relación se consolidó. La mujer dejaría a su pareja y en diciembre de ese mismo año hicieron público su amor cuando en la ceremonia de grados de ella, el profesor se le acercaría con un ramo de rosas para darle un gran beso en frente de todos. Joana Hernández Vicuña nació en 1986 en Quilpué, una ciudad chilena. Cuando tenía tan solo 6 meses, sus padres decidirían emigrar a Argentina para poderle brindar un mejor futuro a su hija. Sin embargo, regresarían a Chile cuando la menor tenía 5 años. En este regreso, el matrimonio de esta pareja estaba completamente deteriorado, concluyendo en una separación. La madre sería quien se quedaría con su hija, pero por la difícil situación económica, la mujer decidiría enviarla a vivir con su padre, donde la misma Joana contaría siendo adulta. Fue abusada sexualmente por un familiar desde que tenía 9 años hasta que cumplió los 10. A los 13 años, ya con un poco más de entendimiento, decidiría regresar a la casa de su madre, pero la situación allí continuaba siendo precaria, por lo que tan pronto como llegó a vivir a esa casa, tendría que empezar a trabajar para ayudar a la familia. La niña laboraba como cuidadora de autos en la calle y con las propinas que recibía podían ir sobreviviendo. La difícil situación en su vivienda sería probablemente la que empujaría a Joana a casarse e irse de allí cuando tenía solo 15 años. Un año más tarde nacería su primer hijo. Entre la vida como mamá y el trabajo para sustentarse, estudiar ya se convertía en un lujo que no podía permitirse, por lo que dejaría el colegio cuando estaba en 7º grado. En el 2009, la mujer decidiría retomar sus estudios e ingresaría a aquel coliseo donde conocería a su amante y posterior pareja, el profesor de informática. Un tiempo después de la graduación, la pareja se iría de vacaciones y aparentemente todo en la relación iba sumamente bien. De hecho, empezaron a hacer planes para el futuro. Él en especial estaba muy ilusionado con esta nueva oportunidad en el amor, aceptó a los hijos de su novia como si fueran suyos y 2 años más tarde la mujer daría a luz a una niña, su única hija juntos. El profesor era un excelente padre con su nueva hija y también con los otros 2 menores que había prometido cuidar, pues a pesar de que no eran de su sangre, para él no existía diferencia entre los 3. Los trataba y atendía por igual a todos. La familia Villegas se comportó de la misma manera con los hijos de Joana, los recibieron con mucho amor y eran muy consentidos. Vale la pena aclarar que es la propia joven quien dijo esto sobre su pareja. Adicionalmente, como si el cuento de hadas no fuera suficientemente especial, después de la difícil vida que ella había tenido, Nivaldo le propondría matrimonio a la mujer y el 15 de noviembre de 2014 se casarían en Villa Alemana. A pesar de que la familia del hombre la había aceptado también en su círculo, Joana no había logrado ganarse totalmente su confianza, pues ellos sentían que ella no era del todo sincera y que intentaba disfrazar quién era, pues se comportaba de una forma diferente con ellos y otra cuando estaba con sus amigos con quienes fumaba, bebía y salía de rumba. A ver, no es como que la familia viera esto como algo malo, pero les llamaba la atención que ella mentía cuando le preguntaban sobre estas cosas. O sea, ellos no entendían cuál era la razón para mentir, si a fin de cuentas la aceptaban como fuera por ser la esposa de su pariente. La mujer siempre hablaba sobre el buen hombre que era su pareja, un ser lleno de paciencia, con quien se podía conversar incluso en los momentos de mayor conflicto. A veces contaba que en discusiones donde ella perdía la paciencia, él simplemente salía a trotar un poco mientras los aires se calmaban. Un rato después regresaba a la casa en actitud de diálogo, lo que denota la personalidad tan apacible de este hombre.
La familia de Johanna también sentía un gran cariño por Nivaldo, lo respetaban mucho y sentían en especial mucho agradecimiento por estarle brindando una mejor calidad de vida a ella y a sus hijos. Su propio suegro decía a quien le preguntara que él no cambiaba a su yerno por nadie, pues para él su hija se había ganado la lotería con un esposo tan amoroso, tan buen padre y tan generoso. Los años pasaron y los planes a futuro del profesor con respecto a su familia se fueron materializando. En un terreno en la localidad de Peñablanca, en Villa Alemana, que él había comprado unos años atrás, con muchísimo esfuerzo empezaría a construir la casa que había soñado para su esposa e hijos. Él quería que fuera grande para que todos cupieran cómodamente, la quería de 2 pisos y con al menos 5 habitaciones. Además, el hombre incentivaría a su pareja para que siguiera creciendo profesionalmente y continuara estudiando. Ella aceptaría decidiéndose por la profesión de técnica en enfermería, contando con el apoyo de él económicamente. La carrera iniciaría muy bien, todo parecía ir perfecto y el plan era que después de que ella culminara sus estudios empezaría a buscar y aspirar a un trabajo mejor remunerado y estable. Sin embargo, muy contrario a lo que Nivaldo visualizó, todo cambiaría en la relación cuando la mujer comienza sus prácticas laborales. En el hospital, Johanna sería presentada a un enfermero suplente llamado Francisco Silva, quien le fue asignado como compañero para salir a terreno. Ambos entendieron también que la relación laboral pasaron rápidamente a una amistad muy fuerte en la que se contaban los problemas que tenían con sus respectivas parejas, pues él también estaba casado. De la amistad pasarían a algo más. Empezó a crecer una fuerte atracción por parte de los dos. Surgió el coqueteo. Es más, el 27 de septiembre de 2017 oficializarían su relación y unos días más tarde Johanna invitaría a sus 2 hijos mayores para presentarles a su nuevo novio. Mientras tanto, su esposo se encontraba en casa totalmente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Aquel mismo día en que los hijos de la mujer conocieron a su nueva pareja, ella decidiría contarle la verdad a Nivaldo, pues quería poderse divorciar lo más rápido posible. Para él la noticia fue sumamente dolorosa e inesperada, pero manteniendo la calma que lo caracterizaba, subiría al segundo piso para empacar las pertenencias de ella y ofrecerle una de las habitaciones vacías que había en el hogar, mientras que él se mantuvo en la matrimonial. Los meses pasaron y ella continuaba feliz su noviazgo, pero aún compartiendo techo con su esposo, quien todavía corría con todos los gastos del hogar. Según las personas cercanas a él, toda esta situación le causaba mucho sufrimiento, pues tenía que ver cómo el nuevo novio de su pareja pasaba a recogerla y cómo venía a dejarla después de que pasaran toda la noche juntos. Muchos suponen que él aguantó esta situación en medio de su amor y con la esperanza de que lo que ella estaba haciendo fuera solo un capricho debido a la diferencia de edad y que pronto tomaría conciencia de la familia que tenía y de que poco a poco la deterioraba. Sin embargo, la situación no cambiaba, así que sin más remedio, este hombre le pediría que se marchara. Ella inmediatamente reaccionaría a la defensiva, diciéndole que esa era también su casa y que si quería que ella se fuera, tenía que venderla y darle su mitad. Él se negaba, diciéndole que el terreno lo había comprado mucho antes de casarse con ella, diciéndole además que había invertido los ahorros de toda su vida en construirla, con la ilusión de compartirla con ella, pero que, dadas las circunstancias, a ella no le correspondía legalmente la mitad de la vivienda, aunque aseguró que le continuaría dando una manutención para sus hijos. El 20 de febrero de 2018, Nivaldo se presentaría ante los tribunales de familia para establecer una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su esposa, argumentando que se sentía acosado económicamente por ella, pues a pesar de que él le pagaba una manutención, para ella esta no era suficiente y le exigía que sí o sí tenía que vender la casa y sacarle su mitad. Cuando él se negaba, Johanna se ponía iracunda. Nadie del círculo social del hombre se enteraría sobre este proceso legal, pues él mantuvo todo de manera muy discreta. Además, aparentemente este sería desestimado tiempo después, ya que al parecer donde la estableció no era la entidad correspondiente. Por el mes de marzo de ese mismo año, el profesor, ya muy agotado con los problemas con su esposa, porque para ese punto
aún no se habían divorciado legalmente debido al desacuerdo de bienes, le había confiado a su hermano que la convivencia era imposible. Había muchas peleas, pero además también le dijo que la mujer solía subir a la habitación matrimonial queriendo tener intimidad con él. Él dijo que a veces aceptaba con la ilusión de arreglar las cosas, pero otras veces cuando se negaba, ella se ponía furiosa, siendo incluso agresiva. Parecía ser que a pesar de que Joanna ya estaba con otro hombre y no le interesaba en lo absoluto luchar por su hogar, el rechazo era algo que en definitiva ella no toleraba ni aceptaría. A inicios de agosto era el cumpleaños de la mujer, así que en uno de sus tantos esfuerzos de Nivaldo por salvar su matrimonio, le planearía una fiesta junto a sus hijos. Sin embargo, ella ya tenía sus propios planes y estos no incluían en lo absoluto un día familiar. Ese día Joanna se levantó muy temprano, se organizó y aún teniendo conocimiento de la celebración que le harían, se retiraría de la vivienda dejando plantado a su esposo e hijos. Además de eso, publicaría fotos en sus redes sociales donde se le veía muy feliz festejando su cumpleaños junto a Francisco. Parece ser que para Nivaldo esa fue la gota que derramó el vaso. Por fin este hombre había decidido que no merecía más desprecios de su esposa, la relación de casi 9 años se tenía que acabar y después de una acalorada discusión, ella no tendría más remedio que irse a vivir a la casa de su madre, aunque su esposo le impediría que se llevara a la niña. De muchos de los problemas por los que estaba atravesando la pareja se enterarían las familias de ambos. Incluso Alejandro llegaría a presenciar cómo su madrastra le tiraba objetos a su papá en medio de una pelea mientras él solo se cubría. De Nivaldo, la familia Hernández no podía quejarse, pero por el contrario, la familia Villegas ya no soportaba a Joanna. Si antes no se la tragaban del todo, ahora no querían verla ni en pintura, pues según mencionaron familiares, ella intencionalmente hacía sufrir a Nivaldo muchísimo, pues sabía que él la seguía queriendo y para sus allegados, si había alguien que no se merecía eso, era él. Iniciando con los trámites legales para hacer efectiva la separación, la lucha por la custodia de la niña también iniciaría. En esta, el docente ganaría una tuición provisoria de 90 días, pero luchaba por tener la custodia definitiva de la menor. El viernes 10 de agosto, Nivaldo le preguntaría a su hermano Edson, en quien confiaba muchísimo, que si podía hacerle el favor de cuidarle a su hija de 7 años esa noche, ya que quería ir a una reunión de amigos en Quilpué y así poder desestresarse un poco con todo lo ocurrido en los últimos días. Alrededor de las 8 p.m., el hombre dejaría a su hija en Viña del Mar, donde residía su familia, y se marcharía no sin antes avisar que llegaría entre las 3 a las 4 de la madrugada y que se quedaría a dormir. A las 3 de la mañana, Edson se levantaría para ir a la habitación de su sobrina y fijarse si su hermano ya había llegado. Extrañado notó que la luz del cuarto estaba encendida y encontró a la pequeña viendo televisión. Ella le comienza a contar que se despertó y que como vio que su papá no había llegado, se había puesto a ver televisión para esperarlo. La niña se notaba un tanto frustrada, por lo que el tío la tranquilizaría diciéndole que ya en un rato su progenitor llegaría. Desafortunadamente las horas pasaron y él no aparecía. Esta situación era algo completamente fuera de lo usual, pues Nivaldo no dejaría a su hija más de la cuenta sin avisar que algo había pasado, pues como sabemos era un padre muy pendiente. Lo más angustiante es que su familia intentaba comunicarse con él, pero no respondía. Mientras Edson y su esposa hablaban sobre lo que estaba ocurriendo, la sobrina se acercaría con una carta en sus manos en la que manifestó haber escrito el castigo que le daría a su papá por incumplir su promesa de llegar a dormir. El castigo consistía en no tener el celular por un día. La preocupación aumentaba y este hombre necesitaba saber dónde estaba su hermano y si estaba bien. Es por esto que sin dudarlo decidiría llamar a Joanna para preguntar si lo había visto. Ella inmediatamente dijo que no sabía nada de él. La angustia empeoraría cuando Paola Díaz llama a Edson para preguntarle por el paradero de Nivaldo. Paola era una antigua amiga del ahora desaparecido, con quien después del cese de convivencia con su segunda esposa, restablecería contacto por redes sociales. La mujer había apoyado al hombre en todo el proceso de divorcio, siendo su paño de lágrimas y su fiel consejera. Con el pasar de los días y la constante comunicación, ella empezaría a sentirse enamorada de él. Sin embargo,
embargo, quiso darle su espacio y esperar pacientemente que se aclarara toda la situación con su ex. Era evidente que para Nivaldo ella tampoco era indiferente y poco a poco fue fluyendo el romance entre ellos, aunque no alcanzarían a ponerle una etiqueta oficial a la relación. Según relató la mujer, cuando Johanna se dio cuenta de que su ex esposo estaba también empezando a ser feliz con alguien más, no lo soportaría y como pudo comenzaría a hacerles la vida imposible. En diversas ocasiones se aparecía donde la pareja estaba y les armaba un show. También llamaba a Nivaldo para pelearle e incluso llegó a llamar a Paola para atormentarla con violentas amenazas. A pesar de esto, ella continuaría saliendo con el docente, así que su ex tenía que ingeniar un nuevo plan. La mujer comenzaría a manipular al hombre con lo que sabía era su debilidad: sus hijos. Ella le manifestaría que no le permitiría verlos más si continuaba con la otra relación. Él le propondría llegar a un acuerdo de que cuando él estuviera con su novia debía dejar los niños con ella y cuando ella estuviera con Francisco tenía que dejar a sus hijos con él. Los dos aparentemente estuvieron de acuerdo con esto. Aquel viernes 10 de agosto, Paola había quedado de verse con Nivaldo, es decir, lo que el profesor le había dicho a su hermano acerca de que iría a una reunión con amigos no era verdad, pero a Edson no le pareció raro que le hubiese mentido respecto a eso, ya que era muy reservado con algunas cosas. No obstante, el hecho de que no hubiese llegado a recoger a su pequeña ni que hubiese contestado sus llamadas sí era un motivo de alarma. La mujer, al ver que el novio no había llegado al encuentro con ella, se dirigiría a buscarlo en su casa, pensando en que lo ocurrido no era una actitud normal en él. Ella pudo ver que el auto se encontraba estacionado afuera de la vivienda, pero al tocar la puerta nadie le abrió, así que se retiró de allí sin entender muy bien qué pasaba. Horas más tarde recibiría una llamada de Johanna, quien le preguntaría por Nivaldo, diciéndole que al parecer estaba desaparecido. Curiosamente, esta vez ella no le habla a Paola con tono despectivo o retador, sino que por el contrario estaba muy apacible y se notaba preocupada. Después de colgar, la mujer llamaría al hermano de Nivaldo para confirmar si era cierto lo que decía su esposa. A la medianoche del sábado 11 de agosto, Edson se dirige a la casa del profesor para una reunión familiar sobre lo que estaba ocurriendo y la inexplicable desaparición de su hermano. En el lugar estaban varios familiares y Paola, quien tenía llaves del hogar, pues resulta que Nivaldo se las había dado en caso de que necesitara ayuda con algo de la niña o por si había alguna emergencia. De hecho, sería ella quien abre la puerta para que todos ingresaran. Todos entraron, entre esos Johanna, que también se mostraba muy angustiada. Edson, al ver que ella ingresó al hogar, inmediatamente le pidió que esperara afuera, pues era la persona que menos debía estar ahí. Ella respondió a la defensiva diciendo que la propiedad también era suya, así que tenía todo el derecho, además de que se trataba de la desaparición de su esposo. Su cuñado, indignado, le recriminaría que ahora sí era su esposo, antes no. La verdad es que este hombre siempre desconfió de ella, la consideraba perversa, pues al ser él el confidente de su hermano, tuvo que verlo sufriendo mucho, además de tener que escuchar todas las cosas que esta mujer le hacía. De hecho, él la veía como sospechosa en la extraña situación, pensando en que tal vez Nivaldo había sido secuestrado para ejercerle presión y que finalmente vendiera la casa. Johanna comenzaría a llorar desesperadamente, rogándole a su cuñado que por favor le avisara si se daba cuenta de algo, ya que estaba muy preocupada. Ella empezaría a explicarle a todos los presentes que ellos no entendían bien la situación que vivía ella y su esposo, argumentando que hacía poco ambos habían decidido retomar la relación y que al momento todavía eran pareja, diciendo que incluso ella se venía para la casa y se quedaba con él y los niños, además de que tenían vida marital. La mujer dice que nadie sabía sobre esto, pues los dos habían decidido mantenerlo en secreto. Una de las presentes le pregunta entonces que si tenían tanta vida marital porque ella no sabía dónde estaba. Ante esto ella le responde que ella había hablado con él el día anterior y que él había dicho que le iba a dejar en su casa, que porque después iba a salir, pero se le puede notar como que ni siquiera sabe muy bien qué responder. Los detalles tan específicos sobre sus palabras los conocemos gracias a que uno de los familiares la grabó sin que ella se percatara. Pero por favor, eso, si sabía algo, avísame. En verdad ustedes no saben cómo lo que estábamos pasando con mi hermano. Nosotros hasta antes de ayer todavía somos pareja. Y yo me quedo acá en la casa con él. Nos venimos con los niños, me va a buscar, le hacemos vida marital.
Pero lo teníamos callado porque no queríamos que nadie supiera, nada más. Y si tenían tanta vida marital como tú ahora no sabes dónde él está. Si estaban... Me habló ayer. Ayer me dijo que me iba a ir a dejar a la que iba a salir. Después de que la familia realizara la respectiva denuncia por presunta desgracia, sus allegados iniciarían por sí mismos la búsqueda de su ser querido, buscaron en lugares oscuros y boscosos hasta altas horas de la noche con la intención de encontrar alguna pista, un pañuelo, cualquier cosa que les dijera o les diera indicio de dónde se encontraba el profesor. Extrañamente, la aún legalmente esposa, que se mostró tan preocupada ante la familia del hombre, no participó en lo más mínimo en ninguna de estas labores. Contrario a lo que las personas que buscaban a Aníbaldo dijeron sobre si su esposa había colaborado con estas o no, ella misma daría diversas entrevistas a medios televisivos donde dijo que junto a su madre habían estado también buscando incansablemente al hombre, pero por su cuenta. También aseguró que su desaparición era muy extraña, ya que él se la llevaba bien con todo el mundo y no tenía enemigos. Además de que brindó detalles sobre cómo era la bonita relación entre ambos. En una de las entrevistas, la presentadora le pregunta qué creía ella que le pudo haber pasado a su ex. Ante esto, la mujer responde que creía que alguien se lo había llevado a la fuerza de su casa porque no era posible que él se hubiese ido por voluntad propia y sin avisar, mucho menos viendo la preocupación de toda su familia e hijos. A medida que los días continuaron pasando, la esposa del desaparecido se mostraba desconsolada. Llamaba constantemente a los familiares de él para preguntarle qué noticias tenían. La mujer difícilmente lograba hablar porque su llanto se adelantaba, pero debido a que los familiares desconfiaban de ella, comenzaron a grabar todas las llamadas. En una, por ejemplo, se puede escuchar cómo explica que no quiere que sus hijos tengan que estar más preocupados por su papá, rogando pues que pronto apareciera. También les manifestaba lo mucho que lo amaba, ya que más que su pareja era su mejor amigo. Más que el papá de mi hija era un mejor amigo. Yo cuando tenía problemas con él me desahogaba, él me escuchaba. A mí en verdad me hace falta. He dejado los pies en el suelo buscándolo. Yo también estoy sufriendo igual que ustedes. Yo también estoy para la cagada. Yo lo único que quiero es que parezca mi marido, nada más. Edson y su pareja habían quedado a cargo de la hija de Aníbaldo, ya que la custodia era de él, y con la mala relación que tenían con la madre se sentían en total derecho de no entregársela. El tío comenzaría a hablar con su sobrina, haciéndole preguntas sutiles sobre cómo era su mamá, la relación que tenían sus padres y cosas así por el estilo. Ante esto, ella muy inocentemente le contaría que su madre era como una karateca, pues le daba patadas a su papá, además de que le lanzaba cosas que él tenía que esquivar. De hecho, dijo que a ella también le pegaba, pero solo cuando su progenitor no estaba, y después le decía que si le contaba a él, la castigaría aún peor, por lo que la pequeña nunca dijo nada. Adicionalmente le contó que entre su papá y ella tenían un lenguaje con palabras. Por ejemplo, al novio de su madre lo llamaban oso gominola. También le había enseñado que luz roja era que Francisco había estado en la casa y luz verde era que ese día no había ido. La menor le dijo a su tío que usualmente era luz roja porque el otro señor iba casi siempre después de que su papá salía. El miércoles 15 de agosto, Joana llamaría a su cuñado para preguntarle por el auto de Aníbaldo, ya que no lo había visto afuera de la casa. Esta fue la primera y única pregunta que hizo en esta llamada. Parece ser que se le había olvidado preguntar por su esposo, quien ya ajustaba 5 días desaparecido. Precisamente ese mismo día, aquellos turistas serían testigos de un hallazgo macabro, un torso flotando en el mar. La familia Aníbaldo fue informada de esto y se encontraban a la espera de que se realizaran los análisis pertinentes para determinar si era él o no. Alejandro, el hijo mayor del profesor, quien para ese momento tenía 21 años, tuvo que presentarse a medicina legal para entregar muestras de su ADN y verificarla con el cuerpo encontrado. Mientras tanto, eran interrogados familiares y amigos más próximos al desaparecido. Joana y su pareja eran los principales sospechosos, ya que la familia de Aníbaldo los había señalado, además de que ella había sido citada a brindar su declaración. Algo que llamó la atención de los detectives mientras la mujer hablaba en el interrogatorio
interrogatorio es que se refería a su esposo en pasado, cuando para este punto aún ni siquiera se sabían los resultados de la prueba de ADN. Era como si ella ya prácticamente supiera que ese era él. Y vaya que estaba en lo cierto, pues cuando se dieron a conocer los análisis, efectivamente se pudo confirmar que se trataba de Nivaldo Villegas. Pocos minutos pasaron para que su esposa mostrara en la red social Facebook su tristeza y lo mucho que le dolía la noticia. Allí escribiría el siguiente mensaje: sin fuerzas para nada, completamente destruida. El daño que le han hecho a mi familia no tiene perdón. Justicia es lo único que pido. Solo diré... Al día siguiente, los investigadores se enteraron de que la ahora viuda se había acercado al conservador de bienes raíces en Villa Alemana para pedir el registro de una propiedad a nombre de su difunto esposo, además de mostrar interés en conocer cuáles serían los trámites que debía hacer para obtener el inmueble, la linda casa de 2 pisos que Nivaldo con mucho amor y sudor había construido para su familia. Y es que hasta la propia familia de Johanna comenzaría a dudar de ella porque su actuar era sumamente extraño. Su padre, por ejemplo, contaría que Nivaldo le había contado que Francisco lo había amenazado, pero cuando su suegro le insistió en que dejara una constancia de las amenazas en la estación de policía o que él mismo podría hacerla por él, el profesor, con su alma altruista, siempre pensando en el bienestar de los suyos, le respondió que no hiciera nada, que todo iba a pasar y que era mejor dejar todo así para no hacerle daño a Johanna. Y por cierto, mucho que se habla de Francisco, pero a ver, yo les voy a dar el contexto de quién en realidad era este sujeto. Él tenía 37 años y al igual que Johanna era enfermero. Una de sus exparejas sería quien nos permitiría conocer a detalle su vida personal. Ella relataría que lo había conocido a través de un chat de citas y que después de un año conversando, ella habría viajado hasta Valparaíso para que se conocieran en persona, ya que se sentía muy atraída por la forma en la que él la trataba y el círculo tan cercano que decía tener con Dios. Esto para ella era un indicativo de que era un buen ser humano y con valores. Mientras salían, él había enamorado con su retórica, además era muy educado y caballeroso. Sin embargo, con el tiempo empezaría a mostrar su verdadera personalidad. Como decimos en Colombia, peló el cobre. Francisco era en realidad un hombre narcisista y con un ego que no lo dejaba ver más allá. Se sentía superior a los demás, pero la peor parte fue cuando comenzaría a ser violento físicamente. Durante su relación, ella manifestaría que él era celoso, enfermo y que le había prohibido ver a su familia o visitar a sus amigos. Lo curioso era que cuando estaban enfrente a otras personas, se mostraba tranquilo y buena onda. De hecho, solía caerle muy bien a todos. Dije curioso. Ni tan curioso porque, siendo honestas, este tipo de personas siempre suelen ser así, unas bestias en la casa, pero un camaleón total cuando están en público. ¡Qué peligro, mis muchachas! Y mis muchachos también, cuídense que gente así abunda. Confíen en su instinto, no dejen pasar las señales por más sutiles que éstas sean, porque yo creería que al menos en la mayoría de los casos siempre hay señales. La mujer recordaría que su ex tenía para ese entonces obesidad, pero era el peor de los seres humanos con las personas que padecían sobrepeso, las humillaba y se burlaba de estas. Francisco además contaba con antecedentes policiales por robo, uno cometido en el año 2013 cuando fue sorprendido robando abarrotes y otro en el 2014 cuando fue descubierto con una mochila llena de productos robados. Entonces, ¿cómo fue que pasó Johanna de Nivaldo y lo bien que era descrito a una persona como Francisco? ¿Quién lo entiende? Seguramente solo ella. Aunque yo sé que hay algunos profesionales aquí en psicología o psicoanálisis que tal vez podrían darnos sus teorías. De hecho, sería muy interesante leerlas, así que por favor, si están escuchando esto, compartan sus análisis en los comentarios, porque la verdad que esto es muy loco y difícil de entender. El viernes 17 de agosto, la policía obtendría la información bancaria de la víctima y allí pudieron percatarse de un movimiento en la cuenta la madrugada del 11 de agosto, exactamente a las 3 a.m. El profesor había estado en un cajero de su ciudad donde retiró 35,000 pesos chilenos. En las cámaras de seguridad se pudo ver aparentemente a un hombre entrar al cajero. Este llevaba una chaqueta de color azul con blanco que en efecto la familia de la víctima pudo verificar que pertenecía a Nivaldo, pero lo que les llamaría poderosamente la atención es que el resto de la vestimenta no encajaba con el estilo que él tenía.
El misterioso hombre llevaba un pantalón muy ajustado al cuerpo, muy diferente a los que Nivaldo solía usar, que eran rectos y holgados. También detectaron que el calzado del sujeto era bastante grande a comparación del de la víctima. Sin embargo, lo que les ayudaría a confirmar que en realidad no se trataba de él es cuando el sujeto se retira caminando de una manera completamente lejana a como Nivaldo lo hacía. Era evidente que este sujeto estaba usando la chaqueta del otro hombre como estrategia para intentar despistar a las autoridades y ahora solo era cuestión de descubrir quién era esta persona. Johanna, por su parte, continuaría estando en la mira de los investigadores como sospechosa principal y, para fortuna de ellos, solo 3 días después del descubrimiento de actividad extraña en la cuenta de la víctima, se encontrarían pruebas que serían irrefutables. El teléfono de la mujer sería revisado y después de analizar 5.000 archivos, se encontrarían 2 fotos tomadas la noche del 10 de agosto. Estas habían sido ya eliminadas, pero policías especializados lograrían recuperarlas. La primera imagen sería tomada a las 11:56 p.m. En ella se ve el rostro del profesor aparentemente dormido o inconsciente con restos de comida en su boca. En la segunda foto, tomada a las 12:12 de la medianoche, de nuevo se le ve a él, pero esta vez la fotografía es tomada más de lejos, donde se le ve de cuerpo entero recostado en la cama. Al celular de Francisco también se le ordenó un análisis y en este se encontrarían 2 fotos muy llamativas. Una había sido tomada el miércoles 8 de agosto, 2 días antes de la desaparición de Nivaldo, donde se ve una caja de un medicamento sedante o somnífero. La segunda imagen mostraba el mismo medicamento, pero esta vez en polvo en una cuchara. No hacía falta ser un experto para atar cabos y entender que la víctima podría haber sido drogado con este producto, además que ya de por sí es muy conocido precisamente por el uso que se le ha dado en diversos crímenes por su fácil disolución en alimentos y bebidas. Aquel mismo día, la policía revisaría las imágenes de las cámaras de seguridad que traen insertadas las máquinas del cajero y que además se enfocan directamente al rostro de quien está retirando dinero. Allí pudieron descubrir que era el mismo hombre que había usado la tarjeta de la víctima después de su desaparición y este no era ni más ni menos que Francisco Silva. Adicionalmente, se obtuvieron registros de las cámaras de una gasolinera cercana a donde este hombre habría llegado en su carro para comprar cigarros en compañía de una mujer. Al hacer el respectivo registro tanto del celular de Johanna como el de su novio, se pudo verificar, gracias a la señal que emiten estos aparatos, que en efecto eran ellos y que después de comprar lo que necesitaban emprendieron camino hacia el sector Laguna Verde en Valparaíso, lugar donde días después sería encontrado el cuerpo de Nivaldo. Ese mismo martes 21 de agosto a las 10:50 de la noche se haría efectiva la captura de Francisco, quien se encontraba en la casa de su madre hablando por teléfono con Johanna. Mientras ella escuchaba cómo su novio era capturado, tocaron su puerta, pues ahora también le tocaba a ella. El juicio iniciaría el 22 de abril del año 2019. Una vez capturado, la pareja no tardaría en aceptar cargos frente a todas las pruebas que tenían en su contra. Sin embargo, la versión del crimen empezaría a cambiar dependiendo cuál de los dos la contaba, pues el uno culpaba al otro. Johanna sería quien iniciaría contando que un mes después del juicio por la custodia de la hija que tenía con la víctima, proceso en el cual su esposo había ganado, su novio comenzaría a decirle que había que eliminar a su ex por lo que le había hecho de quitarle a la menor, alegando incluso que no estaría tranquilo hasta que él fuera eliminado. Continuaría su relato diciendo que el día de su cumpleaños, Francisco le había organizado una fiesta sorpresa en un bar nocturno llamado Q, ubicado en Quilpué. Luego manejaron hasta un mirador que solían frecuentar y allí él le entregaría un regalo. Este era un frasco que contenía un polvo y que, según este hombre le había argumentado, eran 10 pastillas de un medicamento que los ayudaría a ambos para acabar con la vida de su esposo de una vez por todas. Johanna explicaría a las autoridades que aceptó la propuesta y ayudó a su novio para que este plan se diera a cabo porque estaba supuestamente dopada, aunque no dijo con qué. Argumentó que tenía miedo de que, de no ayudarlo, él atentara contra ella o contra sus hijos, pues Francisco era bastante agresivo. La mujer relataría que el día del crimen había planeado una cita con su esposo en la casa. Una vez hizo todo lo que su novio le pidió, le mandaría las fotos en las que ya la víctima se veía inconsciente para que él llegara a concluir lo acordado. Su pareja ingresaría al domicilio y tomaría un cuchillo de la cocina.
Ella aparentemente asustada le pregunta que para qué era, a lo que él solo le dice que simplemente se limitara a hacer lo que él le ordenaba. Además también le puso de tarea limpiar todo lo que ambos tocaran. Johanna bajaría al primer piso y minutos después escucharía ruidos en el segundo. Ella dice que subió para ver qué ocurría y vería a Aníbaldo con heridas de esta arma cortopunzante. Según su versión, ella correría a auxiliarlo, pero Francisco se lo había impedido. El novio de esta mujer, por su parte, contradice varios puntos de lo que ella confesó. Según él, la idea de asesinar a Aníbaldo fue de Johanna, quien inicialmente le había propuesto conseguir 2 sicarios para que lo hicieran. El acusado aclararía que pensó que era una broma, pero que con el paso de los días ella continuaba insistiendo, a lo que él, tratando de complacerla, le prometió que los conseguiría. Sin embargo, manifiesta que no estaba seguro de esto porque creía firmemente en que existían otras formas de solucionar los problemas. La mujer aparentemente continuaba preguntándole sobre esto y él dice que trataba de evadirle la conversación, pero todo cambiaría cuando meses antes del asesinato de Aníbaldo, Johanna intentaría quitarse la vida tomándose un total de 90 pastillas antidepresivas para seguidamente causarse heridas en sus muñecas mientras estaba encerrado en una habitación de su vivienda. El hijo mayor sería quien la encontró y la llevó a urgencias, salvándole así la vida. Todo había ocurrido ya que la mujer sufría de ataques de pánico y en momentos de crisis podía llegar a ser autodestructiva. Después de salir del hospital, diferente a lo que se esperaría y que quizás salga, no sé, reflexiva, agradecida de estar con vida, ella saldría determinada a acabar con la vida del profesor y ahora tenía el plan perfecto para hacerlo. Ella haría algo similar a lo que se acababa de hacer a sí misma, lo asesinaría después de drogarlo y simularía que él se quitó la vida. Su novio accedería a este plan ayudándole a conseguir los fármacos a través de Facebook. Ella debía citar a su esposo y drogarlo y él se encargaría del resto. Johanna salió de alta y insistió con el tema ya derechamente de darle muerte a don Aníbaldo. Me pidió que buscara a terceras personas, que buscara sicarios. Yo le decía que sí, pero la verdad es que nunca le tomé el peso o nunca le creí a lo que me decía ella. Me insistió varias veces, yo le decía sí, estoy buscando, pero no encuentro, pero relájate, veámoslo por otro lado, esto tiene muchas más aristas, tiene muchas más soluciones. No, me decían busca. La noche del crimen, la mujer llamaría a su esposo y le plantearía que lo volvieran a intentar. Además, para celebrar podían tener una cena romántica en su casa, aprovechando también para celebrar el cumpleaños de ella, ya que no lo habían festejado juntos. Aníbaldo aceptaría ilusionado. Francisco recogería a su novia en la vivienda de su madre y la dejaría unas cuadras antes de la de su esposo para que así ella llegara caminando de manera casual. Mientras tanto, el novio estaría en un mirador cercano esperando su llamado. Cuando Aníbaldo le abrió la puerta, la saludaría emocionado con un beso en la boca y entraron a la casa donde él había organizado en la mesa sushi para que cenaran y una malta que ella le había pedido. Mientras ella servía las bebidas, él subió al segundo piso para poner una película, pero sin saber que su pareja rápidamente corrió a abrir el portón para que la propiedad quedara sin seguro. Johanna colocaría el medicamento dentro de una de las bebidas y poco después la velada comenzaría. Ambos empezaron a comer y en cuestión de minutos la víctima ya se encontraba perdiendo el control de sus movimientos hasta caer dormido en estado de inconsciencia. En ese instante es cuando ella procedería a tomar y enviar la primera fotografía a Francisco. Él responde preguntándole que si venía ya y ella le responde con la segunda foto. Francisco ingresa a la vivienda y le pide a su cómplice que se quede en la planta inferior mientras él sube con un cuchillo en sus manos, el cual además acababa de afilar. La pareja cambiaría el plan de cortarle las muñecas a la víctima y en cambio le infligieron una herida en el pecho que le perforaría el pulmón izquierdo, lo que desencadenaría una pérdida grave de sangre y finalmente la muerte. Johanna seguidamente, y escuchen esto porque el nivel de descaro de esta mujer, o sea, hay niveles de niveles. Después de que ellos hacen todo esto, ella se va rápidamente para donde su novio a pedirle que si los descubrían,
él se echara la culpa de todo y que ella lo esperaría con sus hijos cuando saliera de prisión. Pues, según le dijo, estaba dispuesta a todo para que fueran felices. O sea, apague y vámonos. Con respecto a por qué el asesino usaba la chaqueta de la víctima al retirar el dinero del cajero, sería Francisco quien explicaría que su cómplice se la había pasado junto con la tarjeta de la víctima para que retirara todo lo que había en esta. Ella, por otro lado, argumenta que en realidad fue su novio quien la tomó, ya que supuestamente le parecía bonita, así que se la quedó. Parece irrelevante, pero es claro que habían calculado todo minuciosamente, aunque ella pretendiera no tener responsabilidad alguna en los hechos. Algo que los investigadores no lograrían establecer con precisión fue el lugar donde se había descuartizado el cuerpo, pues a pesar de que en la cama del profesor había mucha sangre y de que los asesinos incluso voltearon el colchón para que no fuera fácilmente percibida, allí realmente no se notaba tanto fluido como para haber desmembrado a una persona. Es por esto que se cree que esa parte del crimen tendría que haber ocurrido en un lugar diferente, pero no había pistas exactas sobre esto. Cuando se pensaba que no había cómo más incriminar a la pareja, se sumaría la declaración en el juicio de dos pescadores que, al ver el rostro de los responsables del asesinato que tenía aterrada a la ciudad, ellos inmediatamente reconocieron a la pareja acusada de los hechos. Los dos testigos prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Sin embargo, contaron que en la madrugada del 11 de agosto llegaron a la playa de Las Rocas en Laguna Verde y vieron a lo lejos una fogata de gran tamaño. Ellos se acercaron y vieron que se trataba de un hombre y una mujer, quienes además les preguntaron qué tal era la pesca en la zona. Charlaron un par de minutos y los dos hombres continuaron su camino e hicieron otro espacio en la playa para pasar la noche, pero continuaban viendo a la pareja, a quienes se veían muy felices, se abrazaban, besaban y no paraban de fumar. Para los pescadores fue extraño que el sujeto tiraba cosas para quemar en la fogata y no era leña, sino más bien como ropa u otros objetos que hacían que la llama aumentara en gran proporción y que soltara un humo espeso y negro. En la madrugada vieron que el hombre y su novia se retiraron del lugar, pero dejaron el fuego encendido. La curiosidad de estos hombres fue tanta que se acercaron para detallar qué tanto arrojaba el otro individuo y vieron un cuchillo grande, el cual estaba intacto a pesar de las llamas debido al material del que estaba hecho. Esto les llamó tanto la atención a ellos que incluso decidieron tomar algunas fotografías, imágenes que después serían cruciales en el juicio contra los acusados. Las autoridades habían ya revisado esa zona gracias a la localización que los celulares de la pareja habían arrojado, pero con este testimonio fue posible encontrar el lugar exacto de la fogata, en donde además encontrarían unos lentes, un manojo de llaves pertenecientes a Nivaldo y, peor aún, allí encontrarían restos óseos. El 16 de mayo de 2019, Joan y Francisco serían condenados por el asesinato de Nivaldo Villegas. El hombre sería sentenciado a presidio perpetuo simple, por lo que solo podrá optar por beneficios carcelarios cuando cumpla 20 años privada de su libertad, mientras que a la mujer se le dictaría presidio perpetuo calificado, esto por supuesto por el vínculo que tenía con la víctima. Solo cuando cumpla 40 años encerrada tendrá derecho a optar por beneficios carcelarios. En junio del año 2021, el hermano del profesor denunciaría que su excuñada habría estado cobrando las ayudas o bonos que envió el gobierno por contexto de la pandemia para las familias más vulnerables y que en realidad le correspondían a su sobrino Alejandro. Sin embargo, cuando este señor había intentado reclamarlo, se percataría que Joana se le había adelantado reclamando también el de los otros hijos de la persona que había asesinado. O sea, para ella no era suficiente ya haberles arrebatado a su padre, sino que ahora también quería ser la dueña de los pocos pesos que estaban ayudando a los menores en todo el proceso de adaptación para una nueva vida sin su progenitor. Joana brindaría una entrevista en agosto de 2021 al medio televisivo Informe Especial de Chile. En ella narraría con detalles cómo fueron los hechos, siempre por supuesto desde su perspectiva y con actitud de una víctima más de su novio, quien según dice la mantenía dopada. La mujer continuaba con su versión inicial de la historia, pero ahora agregaría que en realidad fue Francisco quien le dijo que le pagaría a alguien para que le quitara la vida a Nivaldo. Ante esto ella le respondería que cómo pensaba pagar por eso si ni siquiera tenía dinero para pagar la manutención de su hija. El ofuscado le responde que una
una cosa era no tener plata, pero otra muy distinta era tener la intención de matar. El periodista le pregunta que si ella en ese momento no pensó en buscar ayuda frente a la lógica que su esposo sería asesinado, y la respuesta de ella fue simple y sencilla, diciendo que no pensaba que de verdad lo fuera a hacer. Joanna también sería interrogada sobre desde cuándo habían comenzado los planes para asesinar al profesor, y ella argumenta que nunca hubo ningún plan. Dijo que la noche del crimen su novio pasó por ella, hablaron sobre el tema donde él le decía que se acordaba mucho cuando ella había intentado suicidarse y que asimismo sería como matarían a Aníbaldo, y ella dice que ella simplemente obedeció. No hubo plan, pero ella no botó la caja con el medicamento que usarían, se siguió viendo con el hombre que había amenazado con matar a su esposo, ayudaría planeando una cita romántica con la víctima, se presentaría a esta y además pondría el producto que haría que el hombre con el que había compartido los últimos 9 años, el padre de su hija y el padrastro amoroso de sus otros 2 hijos, quedara completamente inconsciente para que el macabro plan armado por ella y su nueva pareja se diera a cabo. Pero claro, en ningún momento hubo ningún plan. No lo sé, Rick. Es curioso que ella cuenta que después de 10 minutos de que su esposo hubiera tomado la malta con droga, había quedado dormido con pedazos de comida en la boca, los cuales ella le quitaría para que no se fuera a ahogar. Muy piadosa ella, lástima que un par de segundos después igual le mandara las fotos a su novio para que fueran a asesinarlo. Como si la escena no pudiera ser más triste o quizás más romántica para ella, la mujer también contaría que justo antes de que la víctima cayera inconsciente le dijo: "Te amo". Uf, qué nivel de maldad, en serio, pero al mismo tiempo qué nivel de narcisismo el de ella. O sea, la historia ya es lo suficientemente lamentable, sin embargo ella quería dejar claro que él la había amado y elegido a ella hasta el último minuto de su vida, alimentando su ego, pero por supuesto con su cara de angustia y dolor, porque la actuación dramática de la asesina es definitivamente traída desde Hollywood. Continuando con el crimen, Joanna también explicaría que su novio subiría al segundo piso y que cuando ella pudo hacerlo había visto mucha sangre en el colchón, el cual tuvo que limpiar con paños, además de recoger las sábanas y todo lo que se hubiera manchado para meterlo en bolsas plásticas y deshacerse de ellas. Entre ambos subirían el cadáver en la parte posterior del auto de Francisco junto con las bolsas mientras ellos 2 se fueron adelante. Continuaría su relato diciendo que en su recorrido con destino a la playa Las Rocas, donde como sabemos hicieron la fogata, pasaron por la casa de la madre de él, donde ella dice que se acostaron a dormir un par de horas. Después de eso continuaron en su camino hacia la playa, pero antes se detendrían al ver una quebrada en donde decidirían dejar el cuerpo. Con la incansable búsqueda que los familiares estaban haciendo por la víctima, ella dice que ambos se asustaron mucho, así que decidirían regresar a la quebrada para recoger el cadáver para llevárselo a la vivienda de Francisco, en donde a varios metros de la propiedad comenzaría el descuartizamiento con un serrucho. La mujer dice que solo escuchaba a su novio quejarse de agotamiento, pero sin tener idea muy bien de lo que estaba haciendo. Después el hombre le pasaría varias bolsas para que las amarrara con cinta aislante gruesa, aunque ella dice no saber estas que contenían. Todo esto sería puesto de nuevo en el vehículo y finalmente llegarían hasta la playa. Francisco pondría pesas en algunas bolsas y las arrojaría al mar. Seguidamente encendería la fogata y quemaría todas las cosas, mientras que, según su novia, ella se encontraba esperando en el auto. Joanna aseguraría que solo tuvo conocimiento que su pareja había hecho ese acto tan macabro con el cuerpo de su esposo cuando se halló el torso de él. La verdad es que su relato no podría tener más incoherencias. O sea, ¿qué pensó ella que Francisco hacía con el serrucho? ¿O qué pensó cuando estaban saliendo de la casa con un montón de bolsas después de haber cometido un asesinato? ¿O qué se imaginó ella que estaban lanzando? ¿O por qué estaban lanzando bolsas al mar? O sea, es ridículo. En fin. Una de las últimas preguntas que el periodista le realizaría era que si habían asesinado al profesor para quedarse con su propiedad. La mujer inmediatamente lo negaría y argumentó que igual ella nunca había sentido que esa casa fuera de ella. O sea, ¿qué tal donde hubiera sentido? ¿Qué tal donde hubiera sentido que era de ella?
Ahí la cuestionarían sobre el por qué había ido a bienes raíces para preguntar por el inmueble y ella respondería que lo había hecho bajo la presión de Francisco. Finalmente, con voz de llanto pero sin lágrimas, dijo no esperar el perdón de la familia de Aníbaldo porque sabía que no se lo darían y que los entendía, pero que de todas maneras les agradecía por haber acogido a sus hijos desde el primer momento. Adicionalmente, aprovecharía para leer una carta que le había escrito desde la cárcel al fallecido. En esta se refiere a él con todo el amor del mundo y es tan increíble ver el nivel de psicopatía de esta mujer que se nota que está totalmente desligada emocionalmente del crimen, con un nivel de disociación que podríamos literalmente jurar que ni ella misma cree que tenga responsabilidad en los hechos. Amado mío, sé que es muy tarde para decirte todo lo que significas para mí, mi precioso. Sé que esta carta jamás llegará a tus manos, ya que por mi cobardía y la seguidilla de errores que cometí, tú perdiste la vida por manos de un psicópata y por la ayuda y cobardía por mi parte, de la mujer que un día te juró amor eterno y estar contigo para cuidarte y amarte hasta que estuviéramos viejitos, y que incluso decíamos que ni la muerte nos separaría. Amor mío, te doy las gracias por haber sido ese extraordinario hombre que fuiste conmigo, por haberme amado hasta el último hálito de tu vida. De hecho, voy a contarles un poco sobre lo que se estableció sobre el perfil psicológico de Johanna porque es muy interesante en cuanto a su análisis. De acuerdo al médico psiquiatra que la atendió, la homicida presenta conductas que habitualmente la tienen a ella en primer plano, instrumentalizando a los otros al servicio de las situaciones que ella cree son fundamentalmente buenas para sí misma. Es por eso que para ella un día Aníbaldo era su amor y protector, pero tan pronto como conoció a otra persona y se desenamoró de él, ya le empezaría a estorbar. El profesional de la salud descartaría la posibilidad de que esta mujer sea portadora de una enfermedad psiquiátrica, sus nociones cognitivas están en perfecto estado y su juicio de la realidad no sufre de ninguna alteración. Sin embargo, su manera de procesar las emociones es en general muy pobre y se identifica en ella un número escaso de emociones, estando estas basadas fundamentalmente en la rabia. Debido a la cruel forma en la que fue tratado el cuerpo de la víctima, la familia Villegas comenzaría a luchar por una ley que protegería la dignidad del cuerpo a pesar de no tener signos vitales. La ley Nivaldo buscaría castigar el ensañamiento contra un cadáver, entendiendo que pese a que no hay vida, aún así debe existir la dignidad de la persona más allá de la muerte. Precisamente el 30 de julio del año pasado, dicha ley fue aprobada y publicada en el Diario Oficial, en donde a quien cometiese tal hecho se le sancionará de 541 días a 3 años extra en su condena de acuerdo a la brutalidad de su crimen. Bueno amigos, esa es toda la información que pude recolectarles para el caso del día de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad lo aprecio muchísimo. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que por favor se cuiden mucho. En serio, pilas. Chao.